instituciones que de alguna u otra manera sentimos que también tienen un papel importante en esta atención e intervención con nuestros hermanos venezolanos. Bueno, primero, pues parte de esta presentación se hace a la luz de unas preguntas que tengo de partida, que es en qué contexto ocurre la migración venezolana, quiénes son los migrantes venezolanos, cómo afecta la migración o impacta en su salud mental, y también poder conocer cómo se comprende el riesgo suicida, porque realmente, digamos, nosotros no hemos tenido todavía casos de suicidio que hemos atendido, pero sí hemos encontrado dentro de los diagnósticos desarrollados por la unidad de investigación a nivel de los sociales comunitarios en el barrio Bajo Huacatán y Terrón Colorado, y en los espacios que hemos empezado a intervenir desde las diferentes líneas de acción que tenemos, como son el comedor del barrio El Piloto, aquellos estudiantes que están haciendo el voluntariado allá, el hogar de paso, que es un lugar donde se está recepcionando personas que están en tránsito a la frontera, pero en este momento sabemos que la frontera con Ecuador está cerrada, entonces hemos atendido ahora algunos casos, pero que han sido de prioridad, por ejemplo, en cuanto a retorno a Venezuela por situaciones médicas o situaciones de reintegración familiar. Y lo que hemos trabajado desde el proyecto del aula sociocultural en las diferentes sedes, que es un proyecto que nace a través de este diagnóstico que se realizó en Terrón Colorado, donde identificamos que hay necesidades a nivel de promoción de la salud mental. Funcionamos en el barrio Gaitán, estamos también en el comedor, estamos en el hogar de paso, en el centro de orientación, que queda en la avenida Vázquez Cobo, que es donde hacemos la recepción de los casos, y en los barrios donde el aula está funcionando. Bueno, para comenzar, digamos, parte de las fotografías son fotografías que se han tomado en los diferentes escenarios donde hemos ido trabajando. Si ustedes ven aquí, digamos, es una fotografía de unas maletas, y yo tomé la frase de la persona que lo decía, a veces toca reducir toda una vida en tan pocas maletas. ¿Ya? Para nosotros fue tan diciente, digamos, esa expresión, y el saber de que recopilaban una vida de 30, 40 años, gente que viene pues ya a 50 años, adultos mayores, y decir, todo eso lo tengo que reducir en 3 maletas, en 2 maletas, o sea, lo que ha sido mi vida, la experiencia, lo que hemos construido, y tener que dejar y abandonar parte de ese proyecto de vida representaba, digamos, una transición en su proyecto de vida que no estaba, digamos, contemplada. Sabemos que la movilidad de personas se da en todo el mundo. Lo que está pasando con la oleada de Venezuela es un efecto global. La migración es un fenómeno global, está pasando en todo el mundo. Sabemos que las características de las migraciones es que primero son desordenadas, son no planificadas, y de alguna otra manera eso hace que se ponga, digamos, una serie de condiciones en las que las personas se mueven, y es de inseguridad. Hay diferentes sociólogos que trabajan las migraciones, entre ellos está Castells, y él habla que la movilización de personas de una otra forma puede representar las desigualdades sociales y económicas que están sucediendo en los países. Sabemos que los países son los que tienen factores tanto económicos, políticos, sociales y culturales que hacen que las personas salgan de su país de una manera involuntaria. Es decir, estamos hablando de una migración forzada e involuntaria. No la migración como la tenemos en otras oleadas migratorias, donde los primeros venezolanos eran migrantes calificados, profesionales, que querían emprender un proyecto de vida, mejorar sus condiciones, y creo que en los años 80 fue muy visible esa primera oleada. Luego siguen ya los migrantes económicos, personas que necesitan mejorar sus condiciones y calidad de vida, mejorar ingresos, buscar empleo. Luego llega, digamos, una migración también relacionada con ya la crisis social y política. Sabemos que empiezan a llegar retornados, deportados, personas que han sido expulsadas del gobierno a raíz de las decisiones arbitrarias que ha tomado el gobierno venezolano, sobre todo en el año 2015, que lo vivimos muchos de nosotros, y darnos cuenta que regresaron muchos de nuestros compatriotas
en una situación de expulsión. Fueron los primeros que se recibieron, que la unidad de gestión del riesgo les propició arrendamiento, les propició poder tener un acceso a educación, algunas posibilidades a nivel de salud, pero que de alguna manera, digamos, empezaba ya esto a mostrar que detrás de nuestros compatriotas venían ya los venezolanos. ¿Qué tenemos en este momento? Una oleada migratoria de personas en situación de refugio y asilo. Son personas que han decidido buscar, digamos, una alternativa de protección en el país más cercano, que es Colombia. Migran, desafortunadamente, los más pobres, las personas que están en una condición de vulnerabilidad social, económica, migran personas que huyen del hambre, los escuchamos así, migran de la persecución política. Encontramos que ha migrado gente por miedo, a perder su vida, pero también miedo a ser encarcelados, porque sabemos cómo está en este momento la situación política de Venezuela. También están llegando personas que pertenecían a la Guardia Civil venezolana, a la milicia bolivariana, personas que en este momento también, pues por lo que me han informado últimamente los mismos venezolanos, que estuvieron presos y que de alguna otra manera hay una respuesta del gobierno de liberar a ciertos presos, y esto sabemos que coloca en mayor tensión la situación entre nuestros dos países, Colombia y Venezuela. Entonces, si me decía alguien en estos días, me preocupa, he visto en redes que están liberando mucha gente de las cárceles, es decir, está llegando gente relacionada con bandas criminales, relacionadas con delitos, y ahora sí podemos hablar de que hay una cierta relación entre migración, criminalidad, además del componente de la ilegalidad. Coincide que a nivel mundial tenemos una crisis de refugiados, vemos el caso de Siria, Medio Oriente, lo que se está viviendo, las barreras que ellos tienen para entrar a Europa y otros continentes. Estamos viendo también el caso de los mexicanos hacia Estados Unidos, poblaciones que son indocumentadas, es decir, llega gente en condición de irregularidad, los sin papeles, como también son llamados, y sabemos que de alguna manera eso impacta tanto a nivel de salud, educación, empleo. Sabemos que la situación de Colombia no es la más apropiada, ellos entran a la oferta económica de Colombia, y sabemos que la oferta económica de Colombia está caracterizada por desempleo, pobreza, empleo informal, además de las situaciones sociales y políticas como conflicto armado. Todavía estamos en una situación tensa de conflicto, no hemos hecho todavía la transición al llamado post-conflicto, todavía estamos en una situación tensa. También la parte del narcotráfico, ¿ya? Vemos una debilidad en un modelo de gobierno que no responde a las necesidades ni a los derechos fundamentales de nosotros como ciudadanos, y ellos entran en ese contexto. Esta migración nos damos cuenta que tiene impactos significativos en la zona receptora, lo estamos viviendo en Cali principalmente. Vemos de que hay una débil infraestructura institucional para responder a las necesidades de nuestros hermanos venezolanos. Los que están trabajando en las clínicas se dan cuenta pues de que ya hay un sobrecupo realmente. Los que estamos en los sectores de las organizaciones nos damos cuenta que también hay una cierta tensión entre la comunidad que recibe, es decir, nosotros como locales, a los extranjeros. Hemos percibido brotes de xenofobia, discriminación, ya hemos visto conflictos marcados por la violencia ante la situación, digamos, de rechazo al extranjero, porque muchas veces decimos, sí, hay fobia al extranjero y un miedo al extranjero, pero alguien en clase me decía, no me acuerdo si eras tú, Dayana, o quién era, les decía, no hay ese miedo al extranjero, lo que hay es dificultad para relacionarnos, ¿ya? De entender quién es ese otro, ¿ya? La percepción del otro como un extraño, como el extranjero que viene aquí a invadir mi territorio, a quitarme mi trabajo, de alguna otra manera genera una amenaza ante esa situación social, y eso se ve reflejado, digamos, en las condiciones socioeconómicas en las que nos encontramos nosotros. Hemos visto hasta el momento que hay 2 millones de personas que han abandonado Venezuela hasta agosto de 2018, pero en este momento están como en 3 millones,
1.500.000 aproximadamente, 1.300.000 han entrado a Colombia, teniendo en cuenta que no todos pasan por los controles migratorios, los puestos de control terrestres, porque sabemos que hay 100 pasos, o los que no conocen, pues los estudiantes lo saben, 100 pasos, hasta donde yo supe el año pasado, de tránsito ilegal, que se llaman trochas. Entonces, esas personas que entran por las trochas no están registradas. Entonces, sabemos que en este momento la migración tiene un problema de medición, ¿ya? Y eso hace que sea incontrolable, que no sepamos la gente que está llegando, quiénes son. No todos pasan por el Centro de Orientación al Migrante y Refugiado, es decir, no los conocemos a todos. Tenemos un perfil, una aproximación de quiénes son. Sabemos que llegan familias extensas, pero también llegan personas solas, llegan mujeres, digamos, como jefes o cabezas de hogar. Hemos tenido casos de niños que han llegado no acompañados también, muchos casos jóvenes que viajan solos. Yo creo que ya ustedes en esa aproximación, en esos casos, en el caso de caminantes, hemos visto jóvenes que viajan juntos o que en el mismo tránsito se reagrupan y se encuentran y forman una especie de familia, ¿ya? Se llaman familias. Bueno, entonces sabemos que los impactos se concentran geográfica y demográficamente, digámoslo así. La zona frontera es la que más alberga población venezolana, pero Cali en este momento al no ser una situación, digamos, visibilizada del número de personas que están llegando, también se encuentra que tiene un problema como cualquier zona fronteriza. Es decir, no solamente Cali es una ciudad de retorno, sino también no es una ciudad receptora, sino que ahora es una ciudad de retorno. ¿Qué pasa? Todos los venezolanos pasan por Cali, les encanta porque nosotros somos muy afines culturalmente, les gusta nuestro clima, les gusta la forma de relacionarse de la gente, que les gusta el ambiente, la fiesta, en fin, digamos, estas características han sido muy atractivas para que las personas lleguen al Valle del Cauca. Ha sido de paso porque también vemos que hay gente que pasa, digamos, está en situación de tránsito a la frontera, pero al encontrar la frontera cerrada, se regresan y se están estableciendo en Cali. Entonces es una situación que lo podemos ver que se está concentrando geográficamente. Entonces vamos a darnos cuenta de que la crisis económica implicará realmente que estemos recibiendo cada vez más número de personas en condición de migración. Algunos de ellos llegan a Cali para una reunificación familiar, es decir, para unirse con ese familiar que vino como líder en ese proyecto migratorio. Entonces quieren estar nuevamente con su papá, con sus familiares, o traen, es decir, la migración de arrastre que traen las familias para poder desarrollar su proyecto migratorio, ¿ya? Porque eso es como un compromiso del migrante. Entonces se va, el compromiso es que traiga a su familia, ¿ya? Y mejore las condiciones de vida. Bueno, me pareció muy bonito este cuento. Yo creo que Camila, en uno de los talleres, y es uno de los cuentos de los niños que empieza, ¿no? Había una vez, un grupo de personas, había una vez, y dentro de lo que ellos nos cuentan, es que Colombia está percibido como un país inicialmente extraño, ya hay un imaginario quizás de los niños que se desconoce y que lo que saben de Colombia es contado por sus padres. Muchos de ellos miran en Colombia la oportunidad, la posibilidad de salir de su condición socioeconómica de pobreza, un país donde van a tener tranquilidad, donde van a poder jugar, donde van a tener, digamos, una posibilidad de recrear o de desdramatizar la situación conflictiva a través de lo que esta nueva ciudad ofrece, que es Cali. Entonces vamos a darnos cuenta de lo que ya les había contado, que parte de las personas que llegan acá llegan a un estrato regular, 468.428 venezolanos, a diferencia de las personas que estarían en proceso de regular su condición o su estatus legal, 361.399, pero nos damos cuenta que también hay un grupo de 105.766 venezolanos con intención de permanencia. 42% está en la frontera y un 58% está en el resto del país. Nos damos cuenta que es una migración mixta, es decir, son grupos conformados tanto por hombres como por mujeres, pero también vamos a darnos cuenta que tienen unas características particulares que hacen que nos, digamos, podamos abrir a un espectro más amplio
de que ellos tienen características específicas de acuerdo al grupo de donde ellos proceden. Y eso hace que tengan un impacto distinto. El que tiene su documentación en regla va a tener más acceso al servicio de salud, a la educación, a un empleo, pero lo que no pasa es con los irregulares o indocumentados que están en una situación de desventaja. Entonces, el impacto va a ser muy distinto de acuerdo a tu estatus legal. Bueno, también es parte de un cuento, dice el pato que salió de su país, dice qué molleja, es decir, qué tristeza, ya una expresión venezolana, donde el niño empieza a hablar de las situaciones que vive, ¿ya? Los familiares y amigos que tienen que dejar de su país, y esto lo representan a través de una expresión artística como el dibujo, también nos lo dicen a través de los cuentos, porque a través del trabajo que estamos haciendo es visible las emociones que genera el desprenderse o lo que estamos hablando, la situación de desarraigo que los niños viven, el desarraigo de territorio, el desarraigo o el desapego, por así decirlo, de su familia, de su escuela, de sus juguetes. Si ustedes vieron en esas 3 maletas solamente había un osito, pero imaginen la decisión de ese niño de escoger ese oso y no poder llevarse todos sus juguetes que son significativos. Entonces ellos hacen, digamos, prácticamente ese proceso, ¿ya?, de desprenderse de toda una vida, y la vida de un niño pues está centrada en todo lo que representa la infancia, el juego, los amigos, los espacios, y eso es lo que nosotros estamos viendo, una migración forzada que de alguna otra manera puede ser individual o familiar, y tiene que ver con, muchas veces en el caso de Colombia, nos damos cuenta que tiene que ver con la parte de tenencia y distribución de la tierra, la exclusión social, represión política y situaciones coyunturales. Para el caso de Venezuela, la migración forzada tiene que ver, sí, con esa persecución política. Tenemos casos de personas que fueron identificadas por el gobierno venezolano ante el no continuar, digamos, con ciertas labores de identificación de personas opositoras en el gobierno, fueron amenazadas prácticamente, ellos que hicieron migrar para no morir. Vemos casos también de personas que después expropiada también su vivienda, cuando hay este momento en que la gente empieza a salir, sabemos que el que se va pierde su casa, todas sus pertenencias, y migran también por situaciones de hambre, situaciones de enfermedades, vienen acá por un tratamiento, que hay migrantes que vienen solamente por eso, casos de todo tipo, ¿no? Cáncer, diabetes y enfermedades, digamos, terminales, y enfermedades que de alguna otra manera generan una preocupación para salir y buscar una posible solución. También encontramos las personas que están en condición de refugio por motivos de raza, credo, cuestiones políticas. Sabemos que los países que más acogen venezolanos son Colombia, con 1.300.000 venezolanos, después sigue Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. Si nosotros vemos las noticias, desafortunadamente en estos países hay muchos brotes de xenofobia. Ya vimos el caso de venezolanos incinerados en Perú. En Ecuador también ha sido una cosa muy fuerte, digamos, la violencia directa con los venezolanos. Brasil, miremos lo que pasó también. Entonces, vemos que a pesar de que decimos, bueno, América Latina le ha abierto las puertas a los venezolanos, tenemos un sentido de hermandad, pero, digamos, las noticias o las situaciones nos están diciendo que hay otro tipo de reacción. ¿Quiénes son los migrantes venezolanos? Ya habíamos hablado que entran por razones diferentes, sociales, económicas, políticas, ante las violaciones de los derechos humanos. Ellos experimentan muchas sensaciones y muchos, digamos, sentimientos de sentirse perseguidos, amenazados. Son válidas las ideaciones que muchos de ellos tienen en ciertos momentos de persecución, y es ante un evento que experimentaron cuando estuvieron en Venezuela. Vemos personas con necesidad de protección internacional, lo que hablamos con Julián previamente. Antes vemos que los venezolanos también en ese, porque es mixto, porque no solamente llegan venezolanos, sino también colombianos, es decir, venezolanos que tienen su pareja, sus hijos venezolanos, y también colombianos retornados salen como en esta misma
misma oleada, por eso se habla de un flujo que es mixto. Necesidades sí, de protección, porque antes de salir de Colombia, si nos damos cuenta, la primera migración de Colombia a Venezuela fue en los años 80, 90 se agudiza más por el conflicto armado colombiano, es decir, son personas que previamente fueron víctimas del conflicto armado, fueron a Venezuela pidiendo asilo y protección, pero no les fue concedido, algunos sí lo lograron, otros no, o sea que llegan, digamos, con otra vulnerabilidad más, es decir, además de que son migrantes, son víctimas de conflicto armado, también son víctimas de hechos recientes como violencia, lo hemos encontrado casos de violencia doméstica, también violencia sociopolítica, víctimas de persecución, entonces este tipo pues de problemáticas llegan. Poblaciones con necesidades humanitarias, víctimas de trata, sabemos que el trayecto migratorio tiene sus riesgos, hay actores que están dentro de esa trayectoria migratoria que aprovechan la situación de vulnerabilidad del venezolano para cooptar gente, uno para bandas criminales, dos para redes de trata y tres también para explotación laboral y sexual, que eso es lo que estamos encontrando. No se salvan niños, ¿ya? Jóvenes y personas adultas. Y los hemos encontrado muchos casos y a nosotros realmente nos ha tocado, a mí personalmente, cuando he atendido personas en consulta, y nunca olvidar de una persona que era de la oposición, una mujer. Ella entra por migración, ya tenía, no me acuerdo, dólares, pero los había escondido. Le dijo a la persona de migración cuánto traía. Ella le dijo, no, yo no traigo nada de dinero. Dijo, pero tú sabes cómo pagarme. Entonces cuando ella llega acá dice, soy acosada por un funcionario, llego acá y empieza como una serie de situaciones. Ella empieza a trabajar, no le pagan, entonces son víctimas también en nuestro propio país. Entonces, detrás de esa situación de ser migrante también vienen hechos recientes que los viven entrando a nuestro país, con la trocha, en tránsito, los que hablamos con caminantes, y ahora cuando les dé la oportunidad de escuchar a los estudiantes, nos cuenten su experiencia, esas historias dan cuenta de una situación de riesgo alto en el trayecto migratorio. Bueno, si vemos el trayecto migratorio, empieza con la salida. ¿Ya? Si ya queremos adentrarnos cómo es el impacto en la salud mental, tenemos que hablar de un trayecto migratorio que está constituido por diferentes fases. Está la fase de salida, acogida, asimilación, negociación, integración y adaptación. ¿Qué se tiene en la salida? Una imagen idealizada de país. ¿Ya? En Colombia me voy a volver rico, voy a salir de la pobreza, voy a encontrar trabajo. ¿Ya? Cuando llegue a Colombia yo voy a quedar ubicado laboralmente. Y cuando ellos se encuentran es una realidad de que no hay trabajo, no hay empleo, que los colombianos no tenemos empleo, algunos que están en una situación crítica. También se encuentran que es un engaño parte de las ofertas. Ellos vienen acá, les aseguran todo, llegan y no existe el trabajo, o existe un trabajo pero detrás de ello que hay una red de microtráfico, hay una red de trata, y bueno, entonces nos damos cuenta que sí, se encuentran de que hay una valoración tanto positiva como negativa. Para algunos, les digo, ha sido una percepción muy positiva desde que salieron y han contado por su situación de estatus legal, que son calificados profesionalmente, tienen sus documentos en regla, entonces han llegado, digamos, a una oferta de empleo, que sabemos que en este momento también Colombia está contratando profesionales venezolanos. No podemos desconocer que tienen una excelente formación en ciertas áreas, y que de alguna manera también es una competitividad que hay, ¿no?, en el mercado laboral. Las percepciones o la problemática que genera esa percepción es que hay una distancia entre lo real y lo que ellos imaginaban, lo que ellos idealizaban. ¿Qué genera en esto? Confusión, negación. Es decir, yo me imaginaba que iba a llegar y iba a entrar a trabajar como docente, pero resulta que me toca barrer las calles. O tengo que ir a trabajar como interna a una casa. Entonces, digamos, esa parte de el aterrizar en la realidad también genera un impacto en las personas. La depresión ante la separación es muy marcada. Tenemos casos de niños con depresión, ¿ya?, con trastornos alimenticios a raíz de la depresión, trastornos del sueño, trastornos de desadaptación, y cuando empezamos a indagar con ellos es que están viviendo una depresión, ¿ya? Tienen unos rasgos muy particulares para poder hablar de ello. También hay un miedo social,
hay un miedo cuando ellos llegan acá, lo que les impacta, y es que en Venezuela, ellos lo afirman o lo dicen, el problema del consumo no es tan abierto como lo es aquí en Colombia. Aquí en Colombia te lo regalan, aquí en Colombia te lo ofrecen, pasa por un lado y la gente no pasa nada. Pero en Venezuela, digamos, eso se hacía, pero una parte oculta. Y el que lo veían fumando, pues ya se imaginen lo que pasaba. Entonces, de alguna manera, digamos, ese miedo social hace que ellos generen una especie de fobia, ¿ya? Porque se sienten que es una ciudad insegura, nos hablan ellos, una ciudad donde no pueden tener el mismo paisaje donde ellos proceden, sobre todo los que vienen de la costa venezolana, nos dicen, no, es que es puro cemento, ya aquí no hay una playa, aquí yo no puedo jugar con la arena, o sea, empiezan a comparar ese tipo de cosas, a pesar de que en el trabajo que nosotros hemos ido construyendo con ellos, hemos tratado como de armonizar ese paisaje. Bueno, no tienes la arena, pero tienes las piedras del río, de nuestros ríos de Cali. Bueno, no tendrás la playa, pero tenemos unos ríos. Pero digamos, esa parte de poder como armonizar ese paisaje que dejé con el que tengo también genera una cierta frustración, sobre todo en el caso de los niños. En el caso de los jóvenes, ¿qué pasa? Llegan aquí a asumir un rol de proveedores económicos, llegan a trabajar con sus padres, y nosotros vemos en los semáforos, no sé, las escenas que ustedes alcanzan a visualizar, son familias enteras, ¿ya? Los niños trabajan al sol y al agua con los padres, están desescolarizados, no tienen una infancia, no tienen, digamos, una experiencia de cómo se vive la adolescencia, y eso genera frustración, eso genera depresión. ¿Cuáles son las reacciones colectivas de la gente? Es decir, que cuando ellos llegan hay una tensión y una presión frente a la salida, sobre todo la gente de Venezuela, perdón. Sabemos que al inicio es muy tensionante dejar la familia, pero también nos encontramos de que hay un control y un chantaje afectivo, ¿ya? Es decir, te vas, pero ya no me amas. Si se va, se olvida de nosotros. Entonces el migrante llega acá primero con esa sensación de que fue desleal frente a su familia. Los que son militares tienen una doble emoción, como decirlo, me siento tranquilo, pero a la vez siento como que le falla a mi país, ¿ya? Y ustedes saben que en Venezuela la deslealtad se paga con cárcel o te matan. Entonces también viene un miedo, una sensación como que estoy tranquilo, pero todavía el miedo lo traslado. Entonces también vemos que migra muchas veces las experiencias y las emociones, ¿no?, que acompañan la decisión migratoria. En la acogida, en esa fase, nos damos cuenta de que muchas de las personas experimentan de que no hay tanta diferencia, es decir, ¿ven? Los caleños son muy semejantes a nosotros, ven, con ustedes se puede compartir. Algunos tienen mucha dificultad para discriminar, de hecho, están en zonas pues de alto riesgo. Si ustedes ven, la migración se concentra en las zonas más marginales de nuestra ciudad, donde están concentrados ¿quiénes? Los que han sido desplazados de la violencia, los que están siendo reubicados. Fuera de eso, digamos, toda la situación de las poblaciones que encontramos en esta ciudad, que de alguna otra manera se encuentran, y que eso también genera un cierto conflicto. Hay una falta de discriminación frente a los riesgos, ¿ya? Muchos de ellos, si se dan cuenta, cuando llegaron, se albergaron en una zona cerca al terminal de transporte, donde, digamos, la gente local que estaba utilizando, que estaba el asentamiento de venezolanos, para poder, digamos, generar este tipo de negocios de venta de droga. Entonces, prácticamente ellos llegaron a las ollas, digamos, a ollas que se empezaron a construir, o redes de microtráfico, sectores donde se vende droga, que de alguna forma, digamos, los migrantes estaban dentro de esa situación que es conflictiva. ¿Qué nos encontramos con las personas que tienen una disposición a situaciones de riesgo, que no les importa con tal de tener un techo? Pues van a estas zonas marginales, viven en zonas donde vive gente criminal, se dan cuenta de las situaciones, pero con tal de tener un techo están ahí. También vemos de que hay un sentimiento de angustia, depresión, hay una crisis de identidad, es como decir, ¿qué hago, no? O sea, me adapto a esta realidad, entonces me adapto a este tipo de personas que viven en esta casa o en este lugar donde estamos todos hacinados, entonces veo y no digo nada. O los jóvenes, en tal caso también el riesgo de experimentar consumo, porque el grupo mayoritario en esa zona consume drogas, o incursionar en los actos delictivos.
Encontramos también una resistencia a la cultura del lugar de origen. Muchos de ellos, ¿qué pasa? Tratan en lo más mínimo de hablar. Dicen, no quiero que se den cuenta que soy venezolano. O sea, no hablan, no se entran en un mutismo, pero es una decisión para protegerse. Porque inmediatamente se dan cuenta que soy venezolano, me van a decir peneco, me van a decir vago, me van a decir eres un vándalo o vete de acá. Entonces, ante ese miedo también hay una especie de mutismo y también una forma de resistencia ante esa cultura de origen. Bueno, ¿qué más encontramos? En la etapa ya de asimilación, ya las personas empiezan a tener conciencia que están en otro lugar, están en otro país, que hay diferencias culturales, que hay diferencias sociales, que hay diferencias a nivel político, que es mejor quedarse callado hasta promover ideología política, porque el hecho de que seas de la oposición o seas del chavismo aquí también implica un conflicto. Entonces, digamos que en esa parte ya hay una mayor conciencia de esas diferencias, de que hay unos límites, pero a pesar de ello, hay personas que prefieren estar aisladas, no establecer vínculos. Es una manera de protegerse, pero también de crear como una cierta resistencia para no generar problemas. ¿Qué encontramos desde la zona receptora? Discriminación, xenofobia, exclusión, hay mucho disenso para poder, digamos, tomar decisiones. Ya en otra fase nos hemos dado cuenta que la gente entra en la negociación, es decir, se intercambian conocimientos, experiencias, ellos se abren más a los demás, a construir redes, a generar nuevos vínculos, amigos, parejas, comunidades, afiliación a comunidades étnicas, religiosas, se asocian a clubes, por ejemplo, si les gusta deportes, entonces entran a un grupo deportivo, si les gusta el arte, si les gusta toda esta, digamos, estas tendencias que tienen a nivel cultural, ellos se adaptan y hay un cierto respeto por la diferencia. Entonces nos damos cuenta que hay personas que sí validan, digamos, la identidad cultural que traen de Venezuela y la promueven. De hecho, nosotros tenemos en este momento pedagogos y voluntarios venezolanos que lo que ellos hacen es promover su cultura venezolana, ¿ya? Mantenerla y sostenerla a pesar de todas las reacciones colectivas que se tienen de la comunidad receptora y de alguna perseverar, por ejemplo, sus tradiciones, la música a través del aula sociocultural, los niños que hacen cantan danzas venezolanas, nos hablan de sus comidas típicas, las familias también nos cuentan todas esas experiencias y nos damos cuenta de que sí hay una negociación y que de alguna otra manera, claro, nos damos cuenta que a nivel local el colombiano siempre va a buscar perseverar, ¿no? O sea, es decir, su cultura, sus raíces, entonces hay una presión del colombiano a no perderse en ese intercambio cultural. La integración es una de las etapas en las que estamos trabajando muchísimo. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera sabemos que se incorporan todos los valores, ¿ya? Todas las formas de vida, el pensamiento, los conocimientos, las capacidades y todo ese capital social que traen los venezolanos para poder invertir, digamos, en su misma comunidad. ¿Ya? A través del aula sociocultural, los pedagogos han transmitido su conocimiento, lo que han hecho es acompañar a los niños que tienen dificultades económicas de adaptación y a nivel educativo a poder generar proyectos de vida diferentes. Entonces vemos un sentimiento de devolver, digamos, a su comunidad de origen todo ese conocimiento y experiencia que ellos tienen. Sabemos de que hay una ruptura, muchas veces ya cuando la gente está tan integrada ya no quiere volver a Venezuela. Es más, hay gente que nos dice, yo no quiero regresar, no quiero saber nada, ya por su experiencia de vida, y adoptan la cultura, digamos, receptora, y es una parte que ellos logran asimilar. Se fortalecen redes, hay más asociacionismo, vemos un ejercicio democrático de las personas que llegan acá, el poder expresar su opinión, vemos que son líderes también en sus comunidades, y la idea es que ya lleguemos a una etapa, no podemos hablar de que ya hablamos de una adaptación, porque apenas estamos incursionando en lo que es la etapa de la integración, pero se busca que de alguna otra manera haya una identidad mucho más construida y compartida. Se habla de una identidad fronteriza, que a pesar de que tú adoptas algún tipo, digamos, de formas de vida y valores de la sociedad local, puedas también hacer un reconocimiento de lo que traes de tu país.
Bueno, ¿qué encontramos en estos procesos? Ya, eso lo hicimos como una manera gráfica de lo que vive en tránsito para empezar a adentrarnos al tema que tiene que ver con este conversatorio, que tiene que ver con el suicidio y hablar de sus factores de riesgo. ¿Qué encontramos como factores de riesgo en la salida? Hay depresión, hay desarraigo, hay una separación de la familia de origen, hay miedo, la salida es involuntaria, es forzada. También vemos que hay una necesidad de mejorar una condición de vida como sea. Encontramos mucho dolor, incertidumbre, son los sentimientos que más priman en ellos, no saben con lo que se van a encontrar, pero continuamente se habla que se está transitando, digamos, a una nueva condición psicosocial. ¿Qué nos damos cuenta en tránsito? Cuando ellos ya avanzan y salen de su país hay desfragmentación, muchas de las familias se separan, porque si el papá consiguió trabajo en Medellín, la familia sigue para Cali o Bogotá para buscar otras opciones. Problemas relacionales muy fuertes, hay una conciencia, no sabemos en qué momento ellas lo obtienen de la situación problemática que están viviendo, mucha violencia doméstica, hemos conocido muchos casos de violencia doméstica, víctimas de hechos recientes, llegan acá y me dicen, fui abusada sexualmente cuando iba en camino, me robaron, me amenazaron, fui víctima de explotación sexual, explotación laboral, te cuentan eso. La cooptación lo vemos, ¿ya? Y las demás personas nos cuentan, dicen, mira, hace 3 días no sé nada de mi esposo, estábamos en el terminal, llegó alguien en una camioneta diciendo quiénes quieren irse a trabajar a recoger café y resulta que no sabemos nada de ellos. Y ya encontramos, digamos, algunos indicios de este tipo de formas de trabajo para poder también involucrarlos en estas redes, ¿no? Ellos empiezan a trabajar en este tipo de lugares, pero hay formas de pago que se les paga con droga. Algunos de ellos se están incursionando ahora en la disidencia de los grupos al margen de la ley y de alguna manera sabemos que la situación es mucho más conflictiva para ellos, de riesgo, trata de personas, discriminación y xenofobia. Y cuando ellos logran establecerse hay muchos problemas de aculturación, es decir, de poder intercambiar mi cultura con el otro, pero también de adaptarme a las formas de vida que tiene Cali en este momento, a las prácticas de ciudad, y muchos de ellos el hecho de que tienen que redireccionar su proyecto de vida, cambiarlo, también genera, digamos, situaciones de conflicto. Bueno, entonces ya para adentrarme en lo que es el suicidio, desde una perspectiva psicosocial, porque lo hemos tratado de abordar desde diferentes, digamos, perspectivas teóricas que tiene la psicología, pero a mí me parece que esa es un poco más afín a lo que nosotros buscamos desde la pastoral social, la pastoral para los migrantes. Primero nos damos cuenta que es necesario mirar el suicidio desde una perspectiva interaccionista. ¿Por qué? El suicidio no es una responsabilidad individual, no es un problema personal, es un problema de una sociedad. Si nosotros nos damos cuenta, es el reflejo de todo lo que está pasando en este momento en nuestro país, la complejidad que existe a nivel económico, a nivel social, a nivel político, se está viendo reflejado en una expresión que de alguna otra manera está gestada en una dinámica de esa persona con el mundo que le rodea, en donde no puede intervenir, o donde pueden intervenir factores sociales en la construcción y la significación del acto. Entonces, según las representaciones sociales, que es una teoría, una perspectiva teórica de la psicología social, vemos que en ese proceso de interacción con otras personas se comparten universos simbólicos, es decir, a partir de la lectura que hacemos, de las vivencias, de las experiencias, nosotros les otorgamos un sentido. Y muchas veces la persona representan o interpretan su experiencia individual de cómo son leídos y valorados por otros. Es decir, hay personas que si no logran relacionarse, que es el suicidio más egoísta, que se habla que es un tipo de suicidio, la persona que no logra vincularse socialmente porque digamos, su resistencia o su manera de proteger fue el aislamiento, puede vivir, digamos, una respuesta suicida ante la ineficacia de poder relacionarse socialmente. También que podemos darnos cuenta que depende de la forma como se dé el contexto, es
decir, como estén sucediendo, digamos, esa parte de lo que hablábamos, el ser acogidos, el ser valorados, el tener un lugar en la sociedad, también influye en que de alguna otra manera esta persona puede construir o reconstruir un acto con una posibilidad de tener, digamos, un desahogo frente a esa situación social, donde puede sentir represión, donde puede sentirse coartado en la expresión de su libertad, ¿ya? De su expresión individual, donde no puede comunicarse con otros, ¿ya? Donde no puede tener la posibilidad de expresar su forma de pensar, y que aquí nos damos cuenta que el contexto que les hacen parte, las instituciones, los grupos de pertenencia, los grupos donde ellos pueden vincularse y que de alguna forma, digamos, influyen en que se otorgue un significado o no al suicidio. Es decir, desde cómo está siendo validada la experiencia que tiene que ver con el impacto de la migración. Entonces, digamos, esa es la connotación, ¿ya? Digamos que el suicidio es un problema relacional que tiene que ver con todos los factores, o sea, no es lo mismo que tú llegues acá y encuentres todas las posibilidades de acceder a una sociedad, de ser integrado, de tener un lugar como profesional o como ser humano, de que puedas desempeñarte en un rol y tener todas las posibilidades que tiene una persona documentada, a una persona que tiene, digamos, una situación de mayor vulnerabilidad. Factores de riesgo, hay muchos frente al suicidio, encontramos que son condiciones que están presentes en una situación que de alguna manera va a amenazar el bienestar psicosocial, es decir, tanto individual como colectivo. Se manifiesta de alguna forma en la incapacidad de las personas de reaccionar de una manera espontánea ante diversas situaciones. También puede traer una afectación negativa en las relaciones interpersonales, una limitación en las actitudes de confianza. Realmente se habla que es muy evidente eso, cuando no sientes confianza, no sientes respeto, no sientes que puedes ejercer un empoderamiento y un diálogo con el otro, se siente de que hay un cierto nivel de riesgo psicosocial. Entonces, estos factores nos vamos a dar cuenta que para algunos la representación de la migración, si es negativa, influye que se convierta en un factor de riesgo. Aquí nos decía una persona, decía, por ser venezolanos nos rechazan y nos culpan de la situación que está viviendo Colombia. Hay una percepción de inseguridad, encuentran que hay muchas barreras en la integración, expulsión, persecución, son víctimas de violencia, hacen que el lugar represente una amenaza continua. Hay una presión por no sentirse aceptado, también hay una forma de sentirse, no sé si alienados por el pensamiento que prima, que es a nivel mayoritario de las personas que están aquí en la sociedad receptora. Ya habíamos hablado del desarraigo, el impacto psicológico de la migración, el estigma de criminalidad, legalidad, vagos que son facilistas, encuentran que el indebido uso del tiempo libre también es un riesgo para ellos, ¿ya? Porque no tienen otras opciones, ¿ya? De vinculación social. Muchos de ellos están desempleados, hay también una desescolarización y eso genera, digamos, una afectación en el bienestar psicosocial. La inaccesibilidad a los servicios de salud también por su condición de irregularidad, el no tener unos mecanismos de intervención desde la comunidad cuando existen riesgos suicidas, digamos que es uno de los factores que más encontramos. Bueno, esto hace parte de todo lo que les he contado, el desarraigo del territorio, son fotos de trabajos que hemos hecho en los diferentes barrios y programas. Aquí es una obra, de teatro donde los niños construyeron un guión y mostraban una escena de bullying en el colegio, donde los compañeros les decían, mira, ¿y cómo es tu casa? ¿En tu casa aguantan hambre? ¿Tu papá qué hace? ¿Tu casa es bonita o es fea? ¿Ya? Y tienen, digamos, un discurso también muy marcado por la lectura del adulto, ¿no? Frente a la realidad venezolana. Entonces aquí estaban representando una situación de bullying escolar. Bueno, ese es el trabajo que hemos venido adelantando con los estudiantes que están aquí. Ellos en la intervención les van a contar. Es en el centro de orientación. Es una parte de técnicas psicoexpresivas, diarios de viaje que se han trabajado
con los migrantes donde ellos cuentan estos factores de riesgo. El hogar de paso, que también nos cuentan cómo es ese trayecto para ellos, de futuro, de esperanza, de metas, de valores, de fe, pero también encuentran dolor, tristeza, tropiezo, y es un trabajo que también se está haciendo en el barrio Aguacatán con los niños. Aguacatán ha sido un barrio muy bonito que nos ha permitido conocer parte de esas prácticas como el deporte. Aquí están nuestros estudiantes haciendo un trabajo con ellos. Acá estamos en el barrio Gaitán, donde también hacemos ese tipo de trabajo de identificación, digamos, de riesgos y sobre todo actividades dirigidas al bienestar psicosocial. Una experiencia que tuvimos con caminantes y algunos estudiantes de la universidad, tuvimos un diálogo con ellos, nos contaron también parte de esos riesgos, lo que les estoy contando hace parte de este material. Al lado está el hogar de paso, que son personas que están en situación de calle, ubicada en el barrio El Piloto. Bueno, entonces esa es la experiencia que hemos construido hasta